Saludos a todos, buenas tardes. Vamos a dar inicio entonces en la tarde de hoy a los estudios en la maestría en Defensa Integral de la Nación con la unidad curricular Introducción a la Ciencia y Tecnología. El nombre es mucho más largo, pero yo a veces lo resumo porque a veces entonces cuesta bastante. De todas maneras, en el programa vamos a tratar entonces de nivelarnos en cuanto a la comunicación que vamos a tener vía correo. Y no sé si el coordinador de la maestría envió los programas, de todas maneras podemos enviarlos, ¿sí? Estamos copiándonos todos. Levanten la mano, simplemente levanten la mano a través del dispositivo para darnos cuenta si estamos escuchando todos, por favor. Está bien eso que lo estamos haciendo gráficamente. Bien, entonces si nos escuchamos bien, yo soy Johan Horta, me corresponde en esta oportunidad estar con ustedes y vamos a conversar sobre el tema de la unidad curricular. Digo conversar porque realmente no es una clase. Lo que vamos a hacer es una discusión en equipo, una discusión en conjunto, y todos vamos a hacer la construcción de los conceptos que vamos a desarrollar acá. Evidentemente, hay algunas cositas que vamos a plantear desde el punto de vista del docente que está en este lugar. Sin embargo, toda la discusión que se va a realizar a lo largo del semestre va a ser en función a un colectivo, es decir, la participación entonces aquí es realmente necesaria, ¿sí? Bien, vamos a hacer entonces el inicio de la presentación, por favor, y vamos a trabajar con ella. Bien, ese es el nombre largo, Introducción a la Ciencia, Tecnología, Investigación, Desarrollo e Innovación para la Defensa Integral de la Nación. Es un nombre bastante extenso, sin embargo, los contenidos son más ligeros. Y digo que son más ligeros porque no hay nada acá que no sepamos lo que estamos a un nivel en maestría. Es decir, son cosas que básicamente son la cotidianidad, solo que vamos a hacer un refuerzo. Además, esta es una unidad curricular de introducción. Para cuando vayan al doctorado, sí van a ver una unidad curricular que le van a quitar la palabrita introducción y van a ver ciencia, tecnología, investigación, desarrollo e innovación para la defensa integral. Es decir, más la aplicabilidad, la aplicación de la unidad curricular o del contenido de la unidad curricular y de lo que podamos desarrollar en esos contenidos, lo van a hacer más en el doctorado. Aquí vamos a hacer un repaso, como le decía hace rato a los compañeros que están aquí en la sala, un repaso de lo que ya sabemos, ¿sí? Bien, como está estipulado también en la normativa de la universidad, se establece entonces o se presenta el plan de evaluación. Es un plan de evaluación propuesto más final, que también va a discusión. Sin embargo, y tiene los contenidos programáticos. El primero, el que vamos a iniciar en el día de hoy, evolución histórica de la ciencia, tecnología, desarrollo e innovación. El segundo, la investigación científica, el desarrollo de la ingeniería y la innovación tecnológica como categorías fundamentales inherentes a la defensa integral de la nación. El tercero, la propiedad intelectual del conocimiento científico, tecnológico y de los saberes populares en el contexto de la defensa integral de la nación. El sistema nacional de ciencia y tecnología en Venezuela como cuarto contenido, cuarto punto en el contenido, como soporte vital para la defensa integral de la nación. Fíjense que todo está rondando, antes de que yo diga el último contenido, todo ronda en función a la defensa integral de la nación, ¿sí? Lo que quiere decir con esto es que vamos a ir pensando que todo lo que vamos a desarrollar, a discutir, va a ser en función a la defensa integral de la nación. Y el quinto contenido, entonces, es el análisis y diseño de métodos, medidas y acciones de defensa integral de la nación venezolana. Como pueden observar, hay una actividad evaluativa propuesta, hay una ponderación porcentual de esa evaluación y hay una fecha de entrega. Las fechas de entrega van a fluctuar, ¿ok? Y no son necesariamente las que están allí. Sin embargo, la actividad evaluativa propuesta, para el primer punto tenemos una línea de tiempo, simplemente una graficación.
Para el segundo, un cuadro sinóptico, que vamos a hacer comparaciones en la investigación científica. El tercero es un trabajo escrito, normalmente no paso de 5 cuartillas. El cuarto es una presentación, aunque no la vayamos a hacer directamente, me van a hacer la presentación como si ustedes en algún momento van a dar la clase, ¿sí? Y para el quinto tema, una infografía. La infografía, para aquellos que no sepan hacerla, entonces no se preocupen, yo les doy materiales para eso y les puedo dar una clase previa por otras vías para completarlo. Continúa, por favor. ¿Hay algún tipo de punto que quieran aclarar con respecto al plan de evaluación? Y la presentación es esto, un PowerPoint como que. Ok. Fíjense, entonces para esta unidad curricular, el primer punto va a ser la evolución histórica de la ciencia, tecnología y desarrollo de la innovación. A ello, entonces, nosotros vamos a comenzar a hacernos ciertas preguntas. En lo particular, a mí me gusta el método mayéutico, es decir, vamos a ir preguntando, vamos a ir reflexionando, vamos a ir dando respuestas sobre el mismo tema, ¿ok? Hermano. Ok, este primer punto entonces tiene dos subcategorías, que sería Introducción a la Historia de la Ciencia y las Revoluciones Científicas, y el segundo, la evolución histórica de la técnica, tecnología, desarrollo e innovación. En el día de hoy vamos a presentar o vamos a discutir sobre el primer subtema. ¿Ok? Fíjense lo siguiente, siendo que este es un estudio de PNFA, es decir, un Programa Nacional de Formación Avanzada, y cuyas características, en particular este de Defensa Integral de la Nación, es de carácter multimodal. No necesariamente, y eso lo habíamos planteado para ciertos espacios, no necesariamente vamos a plantearnos que todos los miércoles vamos a verlo a través de esta sala, ¿sí? Posiblemente podamos entendernos a través de otras vías, por ejemplo, como WhatsApp o como Telegram, y hacemos el contacto por allí. ¿Está bien? Eso es una propuesta que tenemos porque justamente se nos hace más flexible todavía el hecho de tener el dispositivo a la mano y continuar el trabajo. Otra de las cosas que le voy a decir también, que yo normalmente, aunque los encuentros serían los días miércoles, yo eventualmente voy a enviar materiales a través del grupo de WhatsApp que tiene abierto la coordinación. Voy a abrir, mientras que esté el tiempo de esta unidad curricular, voy a ir enviando materiales que vayan a nutrir el contenido de la misma, ¿sí? Ok, continuamos. Nos hacemos una pregunta inicial: ¿qué es la ciencia? ¿Alguien, por favor, que quiera decirme desde su concepto básico, de lo que ustedes entienden, de lo que conocemos y entendemos, qué es la ciencia? Tenemos libertad de hablar allí, ¿ok? Ok. Los que quieran participar, por favor, tienen el micrófono que lo pueden activar. Buenas tardes, por aquí Paulina Moreno. Para mí la ciencia es una rama que se encarga de estudiar al detalle, a lo más profundo, a lo técnico, áreas en específico. Dígase tecnología, dígase medicina, dígase comunicación, lenguaje, y en la rama en la que estamos estudiando, que sería seguridad y defensa, es como ir al detalle, a lo más minucioso, eh, para, como dicen por ahí, no dejar cabos sueltos y no cometer errores. O sea, irnos a lo más específico, como decía mi comandante Chávez, a los detalles está el diablo. Bueno, irnos a esos detalles para que el diablo no nos consiga. Gracias, Paulina. ¿Algún otro que quiera decir algo?
para mí sería un conjunto de procedimientos que llevan buscan descubrir, analizar y detallar a fondo lo que es la parte, el común de la vida. Gracias, Denis. Se te olvidó presentarte. Ok. Bueno, el que habló hace rato es el compañero Denis Salas. Entonces, vamos a ir conociéndolo. Eso es muy importante. Llega el momento en que es necesario saber incluso dónde trabajamos, qué hacemos, dónde estamos, para poder entonces tener mayor contacto entre nosotros. ¿Algún otro que quiera decir algo? Ajá, está Estela Quijada que nos dice, para mí es toda área de conocimiento que ha cumplido con un método y da origen a conocimientos verificables y comprobables. Perfecto, Estela. Gracias. ¿Algún otro? Ok, vamos a continuar. Fíjense, en conjunto lo que dijeron los tres, entonces podemos leer, la ciencia es área del saber humano. Ojo con esto, porque la ciencia es solo del saber humano. Ningún otro ser en el mundo va a ser ciencia. ¿Por qué? Porque es resultado de un proceso de análisis. Más adelante vemos eso. Área del saber humano que se constituye por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada, que se obtienen por medio de la observación, la experimentación, la explicación de sus principios y sus causas, y la formulación y verificación de una hipótesis. Se va a caracterizar por el uso de un método que se adecua al objeto de estudio particular y a través de la sistematización de los conocimientos obtenidos. ¿Sí? Fíjense que esto no es un concepto mío, esto es un concepto que lo van a conseguir en cualquier parte, incluso en Wikipedia y todo lo demás. Esto es, como estaba diciendo Denny, estaba diciendo Paulina y Estela, es una amalgama de principios establecidos por la acumulación de conocimiento, dicho por otras palabras. ¿Ok? La ciencia es la transformación del conocimiento para efectos de dar una respuesta a un problema determinado. Continuamos, hermano. Nos surge entonces otra pregunta, ¿qué es la tecnología? En vista a esta unidad curricular. Otras personas que quieran participar, por favor, y me puedan responder qué es la tecnología. Todos no, porque se colapsa esto. Ok, mis hermanos, mira, vamos a hacer una cosa. Estamos en un estudio de posgrado y es necesario que nos deslastremos de ciertas cosas. Y entre las principales, el miedo escénico. Primero porque estamos entre profesionales, adultos y amigos, compañeros de trabajo muchos, conocidos otros. Entonces vamos a quitarnos eso, ¿ok? Y Amy Moreno me dice que la tecnología son las herramientas que han ido creando para poder profundizar y avanzar en el proceso de investigación. ¿Alguien más, por favor? Gracias, Jamie. Buenas tardes, Paulina Moreno, otra vez por aquí. Perdón, profe. No, Este, tranquila. bueno, para mí la tecnología sería como un conjunto de recursos, procedimientos, ¿no? Que se pueden aplicar para el desarrollo de algún tipo de técnica, de aplicación de algún tipo de conocimiento. Está bien. Gracias. Nos dice Ada, es la capacidad de transformar. Bastante conciso, pero es importante que también se entienda eso, que la tecnología es un proceso de transformación. ¿Alguien más? Continuamos. Ok, nos dice
Eduan. Disculpa la pronunciación. Ah, no, Natalie Peña primero. Buenas tardes, Natalie Peña es un conjunto de herramientas creadas para la ejecución de diversos procesos en un campo científico. Y nos dice más adelante, Eduan, que la tecnología es el conjunto propio de una técnica. Muy bien. Sigamos, hermano. Bien, nuevamente nos permitimos leer y decimos que la tecnología es el conjunto de conocimientos, técnicas, habilidades y procedimientos que permiten el manejo y la aplicación del conocimiento en función a ofrecer una respuesta a un determinado problema, a la creación y producción de bienes y a la formulación de procesos mediante el uso de un equipamiento específico. La tecnología se va a nutrir, evidentemente, de los procesos de investigación científica y al mismo tiempo los procesos de investigación científica van a basarse o se van a fortalecer a través del uso de la tecnología. Es decir, son procesos concomitantes. La ciencia sin la tecnología no ha podido ser desarrollada. Hacer ciencia sin tecnología ha sido o es como que bastante difícil, ¿no? Todo científico hace un trabajo tecnológico. Todo tecnólogo hace un proceso científico, desarrolla un proceso científico, lo desarrolla justamente, hace el avance sobre ese conocimiento científico. ¿Alguien tiene algún comentario sobre esto? Los compañeros que estamos aquí. Bueno, ahora sí, soy Denis Salas. Y bueno, claro, es un conjunto de conocimientos, pero más que todo basado en la parte de maquinaria, equipamientos, porque es allí donde se ve la parte técnica, ¿no? Más aplicándolo sobre el conocimiento. Sí, fíjense que, claro, hace rato dije que una cosa con la otra no podían desarrollarse. Sin embargo, existen tecnólogos que no necesariamente hacen un desarrollo científico de algo, sino que más bien ha habido un desarrollo del conocimiento de una forma empírica, de una forma natural, por las necesidades. Sin embargo, han hecho tecnología, ¿ok? Han desarrollado tecnología. Pero ¿para qué esa tecnología? Para resolver un problema determinado, para poder dar respuesta a un problema determinado. La tecnología son herramientas que permiten el desarrollo de los procesos del conocimiento. Porque ¿para qué se va a desarrollar una tecnología si no se ha desarrollado un conocimiento de un área particular? O sea, ¿para qué la necesito? Si voy a ser agricultor, ¿qué necesito para hacer la agricultura que sea productiva, que sea eficaz, que sea realmente, que tenga la producción que necesito? Y no necesariamente hay una investigación científica para un agricultor. Y evidentemente se va, por supuesto, hay un acrecentamiento de la producción si va acompañada de la ciencia. Pero eso son otras cosas. Vamos a continuar, compañero. Ok. Fíjense una cosa, entre este desarrollo de las potencialidades científicas, el compañero que estamos viendo allí, Thomas Kuhn, es entre muchos uno de los que estudió justamente la validación de las posturas en la investigación. Y esta validación la dio en el estudio de, por supuesto, los clásicos, de los que habían trabajado previamente a él. En el libro que yo le mandé a leer una parte de él, el segundo capítulo, él establece allí algunas comparaciones, por ejemplo, los trabajos de Aristóteles, de Newton, de Lavoisier, de Franklin, con respecto a los estudios de la física, de la química, de la filosofía, de la electricidad, en el caso de Franklin. Y él dice que, bueno, que una de las cosas que nos da las validaciones de estas posturas es que debe cumplir dos premisas particulares. Compañero. Estos dos elementos son, uno, que carecen de suficientes
precedentes como para haber podido atraer un grupo duradero de partidarios, alejando los aspectos de competencia de actividad científica. Es decir, antes que ellos no lo habían estudiado, antes que ellos no había un estudio al menos serio de lo que de ese punto en particular del área de conocimiento. Y el segundo punto, que tenían suficientes, que eran suficientemente incompletas para dejar que estos problemas o que muchos problemas fuesen resueltos por un delimitado grupo de científicos. Es decir, aun cuando daban respuestas de algo que probablemente nadie había estudiado, dejaron muchos vacíos. Estos vacíos permitió a otros científicos poder desarrollar este conocimiento. A eso, el amigo Kuhn le llamó paradigmas. Ojo, el término paradigma no es de él. Ya vamos a ver cómo es este asunto. Sin embargo, se hace énfasis en el proceso paradigmático desde el trabajo realizado por Kuhn. ¿Por qué? Porque Kuhn lo que hace es una comparación de los procesos de desarrollo científico y tecnológico, una comparación del cómo se va a ir desarrollando o cómo se establecieron los procesos de investigación en el ámbito científico y cómo estos tenían una relación directa con el resultado que se estaba esperando. Y por supuesto, entonces él dice, bueno, estas posturas que estamos asumiendo ante un fenómeno particular han sido compartidas por alguien, han sido compartidas por un grupo y pueden ser entendidas universalmente. A esto que él llama paradigmas, entonces se le dice que es un cuerpo de ideas, métodos y asunciones teóricas que están sostenidas y validadas por una persona o un grupo de personas, que incluye una serie de comportamientos, actitudes y creencias. Entonces, un paradigma es el establecimiento de procesos de conocimiento, pero que esos procesos de conocimiento están permeados por alguna particularidad de carácter grupal, es decir, donde todos tengamos de alguna manera una misma idea y una aceptación, evidentemente. A esto, desde el proceso de formación, el mismo Kuhn llama ciencia normal. No es que haya una ciencia anormal, sino que la ciencia normal es la ciencia que está normada, la ciencia que se aplica, la ciencia que está ya establecida o que se normatiza. Entonces nos dice allí que la investigación basada firmemente en una o más realizaciones científicas pasadas, que es lo que estaba diciendo en ese sentido, las realizaciones que alguna comunidad científica particular reconoce durante cierto tiempo como fundamento para su práctica posterior. Es decir, tenemos un conocimiento, desarrollamos un conocimiento o adquirimos un conocimiento por medio de la observación y otras formas metodológicas, lo establecemos como una forma de pensamiento y se aplica desde el punto de vista de una comunidad o de un grupo que acepta ese concepto como tal. ¿Sí? Ok. Para el estudio de los paradigmas, es importante e interesante la historicidad de la ciencia. Es decir, cuando estudiamos ciencia o cuando hacemos ciencia, es necesario que entendamos los procesos históricos. Muchas veces no hacemos una verdadera ciencia porque no estamos haciendo un remonte de los procesos de investigación. No estamos haciendo realmente un balance del conocimiento dado, del conocimiento que está en un área en particular. No hacemos una verdadera investigación porque no hacemos historia en la investigación. No hacemos una revisión. Es decir, lo que decía Kuhn hace rato, o lo que se nombramos hace rato que decía Kuhn, que debemos hacer una revisión de lo que se dijo, de lo que otras personas han desarrollado
para ver de qué manera eso me puede dar respuesta al problema actual de ello. En este caso, Serres, que es un científico francés, un filósofo francés, nos dice lo siguiente, que hay tres etapas en particular en el desarrollo de la historicidad de la ciencia. En esto es la edad de la aparición, la edad de la reactivación y la edad de la recurrencia. ¿Qué quiere decir esto? En estas tres etapas, por lo menos en el caso del término paradigma, él establece, justamente, hace historicidad sobre el proceso del desarrollo de la palabra paradigma, ¿no? Él dice que debe hacerse un estudio del momento en que emerge, el momento en que se toma como válida esa terminología y el momento en que esa terminología se hace ya común. Son las tres etapas que él establece allí. En la edad de la aparición, por ejemplo, él habla de la relación de lo que se pretende bautizar con un nombre en particular. Y en este caso, por ejemplo, Platón, en sus inicios, hace una relación del mundo inteligible con el mundo de las ideas o el mundo sensible. ¿Ok? A eso él le llama un proceso paradigmático. ¿Por qué es paradigmático? Porque es un proceso de entendimiento y aceptación conceptual de lo que es el mundo de las cosas. ¿Ok? En el proceso, según Serres, la edad de la reactivación para el término paradigma habla entonces de las teorías o se reafirma en el momento en que empiezan a desarrollarse las teorías acerca de los mecanismos de la acción social y los principios organizativos que van a estar dentro de las estructuras sociales. ¿Ok? Según Merton y Parsons, y entre otros muchos más investigadores. En ese momento, según el esquema de Serres, es cuando el proceso de la palabra paradigma no solamente emergió, se quedó allí, y ellos la reactivan para los efectos de los estudios sociológicos. Entonces ya hablan de esquemas de pensamiento colectivo en una sociedad y que es universalmente aceptada, como por ejemplo los procesos de desarrollo de leyes y normativas dentro de una sociedad en particular. ¿Ok? Y la edad de la recurrencia, ya cuando se hace común el uso del término y que se reconoce como tal ese término, entonces viene dada desde el trabajo de Fleck por un momento y de Kuhn finalmente, ¿ok? Donde hacen la interacción relacionante de las cosas y los eventos. Sí, en esta etapa de recurrencia se ve que hay una aplicabilidad social, como se dice ahí, una interacción relacionante entre la cosa y el evento. Sí, esa parte concreta y abstracta. Entonces ahí se da ese hecho. Gracias, Víctor. Fíjense lo siguiente. Aunque Serres en este momento está hablando del proceso de historicidad del término paradigma, por ejemplo, que es lo que estamos tratando de dilucidar aquí, estas tres etapas o estas tres edades son aplicables en el momento en que estamos haciendo desarrollo científico investigativo o investigación científica. ¿Ok? ¿Por qué es necesaria? Porque debemos ver los orígenes de las cosas. Hay gente que me dice, cuando uno hace trabajo de metodología, y me imagino que al doctor le pasa mucho, es que de eso no hay nada, de eso no existe nada. Siempre hay algo. De lo que uno se imagina que hay algo, aunque sea un pequeño indicio de lo que uno está tratando de desarrollar en su investigación, lo hay. Otra persona lo investigó, otra persona lo tomó, otra persona lo dijo, o por lo menos dijo algo que me da pie para el desarrollo de lo que yo quiero decir. Entonces, en el proceso investigativo,
Estas tres etapas, la edad de la aparición, de la reactivación y la recurrencia, son importantes tomarla en consideración. Para efecto de hacer ciencia, verdadera ciencia, debemos entonces entender que nada está aislado, que todo es concurrente, que todo es concomitante, que todo está interrelacionado y que debe haber un proceso de desarrollo de pensamiento crítico y de pensamiento transcomplejo que nos permita entender algunos elementos que parecen estar aislados, pero que en realidad no lo están. ¿Ok? Hasta ahora alguien que quiera dar algún comentario, por favor. Ojo con algo, como yo le estaba diciendo hace rato, yo no doy clases nunca, si acaso doy lástima, pero no doy clases. Lo que hacemos es discutir. Puede, y necesariamente es así, que yo no esté con la razón. Y por lo tanto, alguno de ustedes puede refutar lo que yo estoy diciendo, ¿ok? Es válido. Sáquense eso de la cabeza porque eso es un paradigma también. Si yo hablo y contradigo lo que dice el profesor, estoy aplazado. ¿En qué momento? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Luis Díaz Curvelo. A mí me toca unas clases en maestría sobre amenazas y en el doctorado igual. Pero mi pregunta sería ¿en qué momento podemos aplicar esto? ¿Por qué? Porque eh, todo tiene un momento. Apareció algo como la reactivación, la teoría, cómo vamos a manejarlo y en qué momento va a recurrir ese evento inicial. Entonces, eso yo lo aplicaría para todos los sistemas de vida. Exactamente. No tiene mire, aquí no hay un punto inicio y un punto final. Ojo con eso que lo que acaba de decir el doctor Corbelo es muy importante. Porque si en algún momento estamos tomando un tema en particular, lo estamos estudiando y vamos hacia la historicidad de la ciencia según el esquema de Serres, por ejemplo, ojo, Serres no es el único, hay muchísimos más teóricos que nos hablan de la forma de abordaje científico, solamente que, bueno, uno tiene a veces simpatías, ¿ok? Y que no tiene nada que ver con el aspecto político. Ojo con eso también. Vamos a deslastrarnos también en los estudios de posgrado, eso es algo que yo siempre pido, que los aspectos políticos son propios, son nuestros, pero el conocimiento es universal. El conocimiento no es de derecha, no es de izquierda. El conocimiento es el conocimiento, simple. Y cada uno de nosotros aplicará y tomará para sí lo que más le sea afín, ¿ok? Digo esto por lo siguiente, voy a hacer algo anecdótico aquí. Hace años yo estaba en una universidad y en esa universidad, bueno, una universidad creada por el comandante Chávez. Y resulta que estaba en comunicación social. Y una de las bibliografías que yo tomé en particular fue un libro que se llama La invitada indeseable, creo que se llama, no me acuerdo, de una señora llamada Marta Colomina. ¿Ok? La señora Marta Colomina, todos lo conocen y evidentemente era acérrima enemiga de este proceso. Por supuesto, me cayeron encima, doctor. No tiene idea de cuánto me cayeron encima porque yo puse entre la bibliografía a esa señora. Ya va, pero es que era crítica, que bueno, tenía su idea de ser otra cosa. Pero el libro, lea el libro y lo que está escrito en el libro, no hay pérdida, no hay desperdicio. Lo que dice es una realidad. Aunque ya tenga una postura, eso es otra cosa. Es como si agarramos a Vargas Llosa, por ejemplo, y no leamos sus libros, que son maravillosos desde el punto de vista literario, pero que no nos gusta porque el tipo es de derecha. ¿Qué importa eso? Eso no tiene nada que ver, ¿ok? El tipo es maravilloso escritor, pero pésimo político, o sea, otra cosa. Ahora, en el caso de este, por ejemplo, Marta Colomina escribió ese libro y es un libro maravilloso, un libro excelente, que hace una crítica espectacular de la televisión venezolana y la televisión en general. Y era importante para una escuela de comunicación social estudiarlo. Pero me cayeron encima. Y me cayeron encima por eso, por un planteamiento político. Pues no, los estudios investigativos, los estudios
universitarios no pueden estar marcados por eso. Evidentemente sí tenemos una línea política que vamos a recurrir, ¿ok? Que existe, que cada uno de nosotros va a defender, pero resulta que la investigación no tiene colores políticos. Vamos a hacer eso. Yo siempre he sido muy criticado por esa cuestión y voy a seguir siendo criticado, no importa. Ok, entonces a la pregunta del doctor Curvelo, ¿cuándo lo vamos a aplicar? No hay un punto de partida, no hay un punto final. Termina termina un tema en particular y comienza el otro y comenzamos nuevamente con el ciclo. Comenzamos otra vez a la edad de la aparición, en qué momento me llegó esa información o en qué momento se creó ese término, por ejemplo, cuándo se reactivó o cuándo fue el momento en que más tuvo ese trabajo de desarrollo y cuándo se instauró, que es el momento de recurrencia, o cuándo se quedó. Porque todo el mundo habla, por ejemplo, en el caso de la palabrita que tenemos aquí, es que somos paradigmáticos. Eso es un paradigma, pero sabemos de dónde viene, sabemos qué significa, sabemos qué es, a veces no. Y así con muchísimas palabras que estamos utilizando mal, por cierto. Bueno, Quería decir algo. Sí, yo no sé si entraría aquí, vamos a ver de repente. Yo digo que pudiéramos ejemplarizar más o menos esto con la teoría de Newton, ¿no? Con la manzana, porque es algo inteligible, o sea, lo que es la parte de la ley de la gravedad, nadie lo sabía, o si se sabía, no se explicaba, ¿verdad? Y Newton hace su estudio basado en lo que vio, en lo intangible y lo tangible que sería la manzana. Posteriormente lo introduce, hace sus teorías, sus estudios, su investigación y por supuesto, posteriormente la interacción, la relación que existe hoy día, todo lo relacionado con el estudio de Newton sobre el efecto de la gravedad, etcétera. Yo le tengo un ejemplo más ejemplarizante, ¿no? Que nosotros en lo que trabajamos en el tema de desastres lo llamamos el ciclo del desastre. Tenemos el impacto, tenemos la atención, la recuperación, rehabilitación y al final, ¿cuándo vuelve a suceder? En el periodo de recurrencia, ¿verdad? En 100 años, 50 años, 200 años, pero cuando ocurre ese momento de recurrencia, tenemos que estar mejor preparados en la edad de la aparición, en el ciclo del desastre, para que el desastre sea menor cada vez que tengamos que recurrir a eso. exacto. Y fíjense que en este ejemplo que acabamos de escuchar de ambos, los procesos fueron cambiando en función a la experiencia, al proceso experiencial que se tuvo con respecto a un fenómeno en particular. Es decir, aunque mucha gente, mucha literatura dice que eso es un mito de la manzana, que es un simple cuento, pero bueno, supongamos que sí, que un día estaba Newton sentado debajo de un árbol de manzana y le cayó una. Bueno, vamos a suponer que eso fue así. Pero antes que él se diera cuenta, entre comillas, de eso, caían y caían manzanas y nadie decía nada. Y se la comía. Es decir, lo que allí sucedía era que algo recurrente o algo cotidiano no fue observado sino hasta en ese momento. Algo que se veía como un proceso natural que nadie discutía, como la salida del sol, sí va a salir por este lado y nadie lo discute, ¿ok? Pero no me dicen por qué. A Newton en su momento se le ocurrió decir por qué sucedían las cosas. Y llega el momento de que rompe esquemas de conocimiento, paradigmas establecidos y crea nuevos paradigmas, ¿ok? Los paradigmas no son cerrados, los paradigmas no son únicos y los paradigmas tampoco son un candado, no son una camisa de fuerza. Los paradigmas a veces, si no sabemos salir de ellos, porque no hacemos el desarrollo de conocimiento, entonces, bueno, sufrimos dos cosas, o nos quedamos en el tiempo, o simplemente somos víctimas de ese proceso. Si en el caso, por ejemplo, de los que estudian desastres, dejan pasar y se desgastan, por ejemplo, en el desarrollo
de técnicas de rescate, pero no me dicen por qué sucedió el caso y cómo evitar que vuelva a suceder o cómo evitar que vuelva a ocurrir un incidente, entonces no hacemos nada. Exacto, que puede ocurrir, porque son cosas que no lo puedes manejar, que no lo pueden modificar, no tienen la fuerza por lo menos para eso. Y que después de la idea de la recurrencia, ¿no? Comienza nuevamente a investigar sobre lo investigado y genera nuevas ideas. Esta teoría, ¿no? Porque tenemos un evento, terremoto X, pero entonces fíjense que, ¿por qué se hacen estudios sismológicos cada vez que ocurre un terremoto? Para modificar las normas sismos resistentes, no antisísmicas, porque eso no existe, sino sismos resistentes para construir mejor, para cuando venga la recurrencia del terremoto, tener menos daño o menos riesgo, porque el riesgo es traducido en daño. Entonces, ¿por qué en Japón tiembla todos los días de 4, 5, 6 grados de magnitud? Y en este momento es el día a día. Chile y el continente americano, porque han ido mejorando desde la aparición, en la reactivación y para que la recurrencia cuando vuelva al fenómeno sea menos dañino que el primero. Y esa es la teoría de que hay que hacer. La vulnerabilidad, mientras más vulnerables seamos, eh, más daño vamos a tener. Eso se aplica para todo en las clases que yo doy, en IAE, y AESEN ahora y otras clases. Cuando usted aplica las tres normas, que es la amenaza que le vamos a tener en aparición, la vulnerabilidad es la forma y manera de subsistencia, menos daño vamos a tener. Y eso, yo le digo que eso se aplica para toda la vida, en todos los casos de la vida, incluido el matrimonio. Mi nombre es Marvin Prim y lo conversado acá, a mayor experiencia, nosotros debemos tener una mayor solución a ese problema que se nos está presentando. Un ejemplo palpable que lo tenemos ahorita, todavía no se ha podido controlar, por lo menos las aeronaves cuando son turbinas y atraviesa un samuro. Hasta ahora no se ha podido detectar cómo hacerlo para que ese riesgo pueda minimizar, porque la turbina hay que dejarla libre. Entonces, es un ejemplo. La parte agrícola y el mismo aeropuerto Maiquetía está muy cerca de un botadero de basura que se llama el de Santo Udigi. Pero usted ha visto los samuros volar. Fíjese que ellos circulan en círculos porque ahí existe una térmica, corrientes calientes, y ellos, fíjese, haga el ejemplo, y todos los invito a que vean, cuando vean los samuros, vean que ellos vuelan en círculo y no mueven las alas, porque ellos aprovechan la corriente térmica y giran. Entonces, ellos, en ese fenómeno de, de aerodinámica, y por eso la teoría de Bernoulli. Bernoulli dice que mientras más planos tenga, más alas tenga, mayor sustentación tiene. Y lo que tú tienes que unirle a la fuerza motora, que son las alas, con su aerodinámica y le da sustentación. Entonces, ¿qué ocurre? Algunos aeropuertos venezolanos, digo porque yo soy investigador de accidentes aéreos, yo me gradué en la Fuerza Aérea de Investigación de Accidentes Aéreos, y ese es uno de los problemas, los campos de arroz. ¿Qué hacen ellos? Ponen unos monigotes y lanzan cohetes. En Acarigua habían implantado un sistema electrosonido audible únicamente para las aves. Y hacia allá tienen ustedes. Fíjense que aquí en el proceso científico es necesario justamente el proceso de experiencia, que es lo que hemos tratado aquí en esta mesa el día de hoy. Cómo la experiencia nos ha dado pie para entender
ciertos procesos y ciertos fenómenos que pueden ser modificables para mejoras. Ya se habló del proceso de agricultura, se tomó cómo poder evitar que un avión sea, sea impactado o siniestrado por un ave que esté cerca del aeropuerto. O sea, es decir, buscamos las respuestas posibles ante un evento ocurrido exacto. Hay gente que dice, que critica, por ejemplo, bueno, pero ¿cómo es que esta gente que tiene tantos años estudiando los terremotos y pasó esto? Ajá, y soy yo el que hizo el terremoto. Es decir, o sea, eso es una fuerza que está allí. Lo que podemos hacer es minimizar los efectos que puede tener ese terremoto en su momento y además mejorar las respuestas que podamos dar lo que pueda suceder en, en, en- en inmediato a ese fenómeno, pues. Se habla de terremoto. Mi experiencia de este año, yo estuve en el terremoto Turquía. Me mandó el presidente Maduro para allá como jefe de la misión. Y entonces yo me llevé 2 sismólogos, porque mi experiencia me ha dado de que, bueno, ver qué pasó para traerlo a Venezuela para que no suceda en Venezuela. Muy sencillo, allá apenas se cayeron 55.000 edificios. 55.000 edificios se cayeron. Yo tengo por ahí los que me dieron allá el video de todo lo que pasó. Fueron 11 provincias tipo Caracas. 11 provincias tipo Caracas. 50, y no lo dije yo, eso nos lo entregó en un pendrive el presidente de Turquía, Erdogan. Cuando finalizamos la misión, nos entregó para que viéramos lo que había pasado en Turquía. Pero ¿qué ocurrió? Allá y los ingenieros constructores, lo que estamos hablando, tenemos la aparición del terremoto, la reactivación y la recurrencia. Allá, a los constructores, las empresas que hicieron los edificios, todos están presos. ¿Por qué? Mala construcción. Ponían cabillas lisas, sin cincho, le ponían un solo alambre, construyeron edificios con arena de playa. Entonces, por supuesto, cuando yo me vine en marzo, 55.000 edificios. Y los muertos decían que eran 50.000. Pero yo creo que incontable, incontable, incontable. Entonces, ¿qué ocurre? La idea de los eventos que cuando ocurren es aprender de ellos para que cuando repita la recurrencia, menos efecto dañino. Esa es la concepción de lo que se quiere hacer y es un paradigma. Yo estuve también en un terremoto en Argelia y donde estuve se cayó se llama el Asnan, un sector como Chacaí, destruido completamente. Pero hacían unas columnas de 1,5 metros, pero de cemento y tierra. Entonces, por supuesto, el sistema constructivo es muy malo. Y por eso que tenemos que tener unas normas de construcción sismo-resistentes, no antisísmicas. Y eso nos lo da justamente el estudio y romper esos paradigmas que habla el profesor. Pues es la única forma de que podamos tener una ciudad muy segura. Perdón, profesor, que le pongo otro ejemplo actual. En Hawái se quemó toda la ciudad de Maui, la capital. Pero ¿qué ocurre? El sistema constructivo de Estados Unidos es de madera. Ustedes han sido las paredes en yeso. Entonces ahí hay una vulnerabilidad, que de un incendio se quema todo el edificio. Y ustedes mismos, nosotros hemos comprobado, ocurre un tornado, un huracán en Estados Unidos, se lleva toda la manzana. Pero ellos tienen un sistema de seguro que le garantiza su vivienda. Nosotros tenemos que aprender en la seguridad social que tenemos que tener seguro en, en, en todas las viviendas y en todos los sectores, porque que antes no teníamos seguro para terremotos, no teníamos seguro para inundaciones, no teníamos seguro sino para choques y daños a terceros.
pero hemos ido aprendiendo de que es necesario tener. Y entonces estamos rompiendo los paradigmas de hace 50 años atrás. Me hizo acordar que en el año 89 no había seguro para los saqueos, para las tiendas. No había. Era antirrobo, nada más, o sea, seguro contra robo. Lo que es la parte de las pandemias, ¿verdad? Las pandemias, eso está creando también, estamos también rompiendo ciertos paradigmas sobre todo lo que es la parte de las vacunas y la investigación sobre todas esas consecuencias que vienen, provienen posteriormente de la pandemia. ¿Ok? ¿Ustedes saben quién rompió todos los paradigmas con la pandemia? El AMPA, porque el AMPA tuvo que quedarse en su casa, en su sector, y no podía salir a delinquir. Entonces empezaron los robos cibernéticos, los robos de amenaza, secuestro, autosecuestro y todo lo demás. Pero fíjense como ellos rompieron el paradigma que salían a la calle a robar y a matar. Ellos rompieron el paradigma. Bueno, ¿y qué hago ahora? Fíjense, analícelo nada más para que usted vea que Con permiso, yo difiero ahí en el comentario, en el último comentario. Soy Paulina. Más bien creo que se agudizó el tema del AMPA, porque siento que con tanto tiempo libre y con el televisor enviando cualquier cantidad de información, se crearon como nuevas formas de delinquir, ¿sabes? Por lo menos yo tengo una amiga que vive, bueno, en tiempos de pandemia ella vivía en Guatire, ella se tuvo que mudar a raíz de esa situación. Ella vivía bueno, vive con su niña, en ese momento la niña tendría 2, 3 años, y ella veía por la ventana cómo se le metían a la gente por las ventanas a los apartamentos. No le hacían daño a la gente, pero sí se les robaban la comida y algunos electrodomésticos. Esa situación, tengo conocimientos que se repitió en muchos sectores del país y de aquí, de Caracas. Paulina, y todo También hemos sido también testigos, ¿no? de cómo series televisivas, como películas con un alto contenido de violencia, generó también situaciones de violencia de género, ¿no? Como la tasa de mortalidad, de femicidios, perdón, como la tasa de femicidios se elevó no solo en el país, sino en todo el planeta. Como la tasa también de abandono de hogar, de personas que desarrollaron trastornos compulsivos, psicológicos. O sea, es una situación también que amerita como estudio y reflexión, ¿no? De cómo la pandemia también generó ese tipo de situaciones sí, Paulina, en las sociedades y en los hogares. estoy de acuerdo contigo. De repente no puedo explicar. Puse la pregunta porque es lo que tú dices. El LAMPA aprendió de ese paradigma de que antes salía a la calle a delinquir. Ellos en su casa estaban encerrados, no podían salir, y entonces empezaron a pensar cómo delinquir y cambiaron la fórmula, la forma y todo de todo esto. O sea que rompieron su paradigma normal que salían todos los días a las 8 de la mañana y llegaban a las 10 de la noche y haber cometido cualquier cantidad de fechoría por ahí. Y estoy de acuerdo contigo 100%. Fíjate lo que tú dices, el feminicidio en Europa aumentó
en un 200%, por decir un número, los divorcios, ¿cuánto aumentaron? Los abandonos de hogar, todo este producto de haber roto los paradigmas de convivencia hogareña. Y lamentablemente, el AMPA como tal, ellos no están ellos no duermen, todos los días su trabajo es delinquir, rompiendo los paradigmas. Ahora está más tecnificado ciertamente de la televisión, internet, wifi, todos los TikTok, Telegram, todo eso son instrumentos que ellos utilizan para delinquir. Una de las modalidades que nosotros veíamos hace 10, 15 años, los secuestros express por vía teléfono de las cárceles. Y eso no ha cambiado mucho, o sea, al contrario, ha aumentado la forma y estilo de delinquir en ese orden de ideas. Pero estoy de acuerdo contigo, Paulina, 100%. Fíjense, todos los procesos sociales de alguna manera van a crear cambios conductuales. Cambios conductuales colectivos e individuales. La tragedia de Vargas, por ejemplo, causó un cambio general en la población del estado Vargas, el estado La Guaira. Causó una forma de pensamiento diferente a cómo se ven los eventos naturales en el área. Hay algunas personas que no han aprendido, pero eso es parte de los procesos. Sí, de regresar al mismo sitio y todo lo demás. Igual ha pasado con la pandemia. La pandemia cambió elementos conductuales en la sociedad. Mire, en mi peor sueño, yo me imaginé entrar a un banco con mascarilla y guantes, porque eso no iba a pasar. No me iban a dejar entrar, ¿ok? Pero se cambiaron las normas, cambiaron los momentos, cambiaron las formas del abordaje de la seguridad y de la atención al cliente, cómo se hacía en ese momento. ¿Ok? Entonces, fíjense que todos los eventos van a conducir a cambios en la conducta, ya sea colectiva, individual, social, general. Va a haber cambios necesarios. ¿Ok? Nadie se va a quedar así. Un caso emblemático, las Torres Gemelas en Estados Unidos. Independientemente de cómo lo veamos, que si fueron terroristas verdaderos o si fue el gobierno estadounidense que lo tumbó para beneficio económico y todo lo demás, como quieran que lo pongan, hubo un cambio en las formas de abordaje de los procesos de seguridad en todos los ámbitos, ¿ok? En los aeropuertos, en las aduanas, con los procedimientos policiales, todo cambió y todo cambió en función a algo que no había ocurrido y que de alguna manera necesitan aprender de él. ¿Para qué? Para que no vuelva a ocurrir o por lo menos los efectos sean menores, como estaba diciendo el doctor Díaz Curvelo aquí. Entonces lo que hacemos nosotros constantemente es un aprendizaje sobre los aprendizajes. Aprendemos constantemente y cambiamos nuestra conducta dependiendo de las actividades que desarrollamos en la cotidianidad. ¿Ok? Y eso nos pasa, hablando de la cotidianidad, eso nos pasa todos los días, nos pasa con nuestros hijos, nos pasa con los vecinos, nos pasa con toda la persona. Hay cambios de conducta en la forma cuando un evento se manifiesta en un momento determinado. ¿Ok? Continuamos. Creo que vamos a terminar. Ok. Para los efectos, esto ya es una síntesis de lo que habla Kuhn y otros teóricos más. El paradigma y transformado hacia una ciencia normalizada o una ciencia normal, según lo que nos dice Kuhn, se basa en ciertos elementos. Entre estos, mire que los supuestos teóricos se van a basar sobre la realidad y el conocimiento. Es decir, lo que nosotros pretendemos como formulación de una teoría no es al azar. Tiene que ser
se basa en una realidad tangible y en un conocimiento desarrollado. ¿Ok? Para este conocimiento, entonces, es necesaria la observación y el escrutinio como elementos básicos necesarios y fundamentales para la investigación científica. No hay investigación científica si no hay una observación real y una observación del fenómeno directamente. ¿Ok? Esto establece entonces acuerdos compartidos en comunidades científicas. Es decir, una vez que ya yo he estudiado, he analizado, he observado y he planteado un marco teórico, un elemento teórico, entonces llego a acuerdos que pueden ser compartidos o no en las comunidades de desarrollo del conocimiento. La ciencia normal entonces establece métodos y metodologías que nos van a emplear o van a ser empleados de manera legítima como parte de la investigación. Es decir, aunque esto ya se viene desarrollando paulatinamente en el tiempo, las formas metodológicas son las que nos dan el abordaje necesario para el proceso investigativo. Otra de las formas es que la guía de la experimentación y los equipamientos e instrumentos disponibles para realizarla son una forma, está incompleta, son una forma de sustentación de esa investigación. Es decir, la tecnología aquí entonces tiene una implicación directa. Primo, cámbialo por favor. Igualmente, para la normalización de la ciencia, las formas de interrogantes que se van a formular deben hallar la respuesta con relación a los objetivos planteados. ¿Ok? Es decir, los objetivos van a darle la respuesta a las interrogantes. Los objetivos van a ser desarrollados según las interrogantes que nosotros estamos planteando. La norma de estructurar estas interrogantes y su respectiva de respuesta también es una forma de normalización de la investigación. Igualmente, la interpretación de los resultados en la investigación científica, el conjunto de teorizaciones que se desprenden o que se desarrollan a través de esa pretensión de explicar los fenómenos de esa realidad. Y se dice pretensión porque no necesariamente lo que uno dice en un momento determinado es lo que es. Es decir, no son determinantes, no son taxativos, no son finales, no cierran. Por eso se dice que se pretende explicar. Y finalmente, a través de esta investigación, entonces, se nos da el desarrollo de los textos científicos. ¿Ok? Primo. Queda la imagen de este señor. No importa. Ok. Para efectos entonces de lo que nosotros queremos desarrollar en esta unidad curricular o lo que vamos a revisar, porque eso vuelvo a insistir en eso, vamos a hacer una revisión de elementos que ya conocemos y que ya entendemos. ¿Ok? Se nos da entonces las revoluciones científicas. Las revoluciones científicas se nos da inicio a partir, según unos historiadores, lo toman como desde el Renacimiento, otros lo toman desde la Revolución Industrial, otros lo toman desde ciertos descubrimientos de carácter de importancia o trascendentales para la humanidad. Sin embargo, las revoluciones científicas se han dado en diferentes momentos de la historia humana. Cuando yo cambio, cuando yo creo, cuando yo formo algo que puede cambiar la vida de todos, es una revolución científica. ¿Ok? No sé si vieron una película que se llama El niño que dominó el viento. Hay una película que se llama El niño que dominó el viento, es un niño en África, no recuerdo qué país. Resulta que el muchacho se dio cuenta que el dinamo de la bicicleta del padrastro o del papá creaba luz en la bicicleta. Entonces él se imaginó a través de un libro, y también vio unos libros de electricidad y de física en una biblioteca que estaban por ahí, vio cómo funcionaba el asunto. Y él dijo, ¿por qué no tenemos nosotros electricidad entonces? Y sabemos cómo funciona. Y nadie le creía, nadie pensaba en eso. Agarró la bicicleta del papá, se la cortó.
hizo la torre y utilizó el dinamo y le puso un molinillo de viento. Y empezó a crear electricidad para poder tener bombas de succión de agua en pozos, que lo necesitaba su comunidad. Es decir, una necesidad grande hizo que se cambiara una estructura mental buscando una respuesta que necesariamente entonces se dio y cambió toda la estructura social de ese pueblo en particular donde vivía el muchacho. ¿Ok? Claro, por eso estábamos hablando de las tres edades de la investigación, en ese caso, o de los orígenes en la historicidad de la ciencia. El- ya estaba, sí. Ya alguien lo estudió, sí, pero nadie en su comunidad lo hizo. Nadie en su comunidad había abordado el problema como él lo vio. Nadie creía en él y sin embargo lo hizo. Y lo hizo porque tenía la intención de cambiar formas estructurales en la vida de la gente en ese pueblo. Y finalmente lo hizo. Es una historia real. La película se basó en una historia real. Sí, no sé de verdad qué país fue, pero sin embargo un muchacho que después se graduó, lo llevaron para Inglaterra y estudió y todo lo demás. Exactamente, las necesidades nos obligan a la investigación, las necesidades nos obligan a buscar respuestas, las necesidades nos obligan a buscar una solución a un problema determinado. Entonces, la ruptura de paradigma se nos da justamente por la búsqueda de respuestas ante una necesidad. ¿Sí? Ok. Entonces, la revolución científica se nos da por la búsqueda de nuevas formas de comprender la realidad a través de la razón, del conocimiento, la demostración. Las revoluciones científicas dejan atrás esquemas de pensamiento que están estancados, es decir, cambian formas de ver. Y pongo entre paréntesis el concepto geocéntrico. ¿Por qué? Porque antes, evidentemente, se pensaba que el universo giraba alrededor de la Tierra hasta que llegó Copérnico y dijo otra cosa. Y más adelante Galileo dijo otra cosa. Sin embargo, él rompió un paradigma y chocó contra otro. Bueno, no, lo minimizaron, pero él chocó contra otro. Casi lo mandan a la hoguera por hereje, porque chocaba con el paradigma religioso y el paradigma de la creación. ¿Ok? Y entonces desligó a la Tierra como centro del universo. Y era peligroso. Sí. La revolución científica se va a basar justamente en el método científico como base en la investigación. No hay, y vuelvo a insistir en eso, no hay investigación al azar, no hay investigación o no hay conocimiento que se desarrolle al azar. El conocimiento se desarrolla por investigación. Igualmente, la revolución científica se da con la creación de la normalización para avalar la investigación científica. ¿A qué se refiere esto? Que una vez que hemos hecho un proceso de desarrollo investigativo, hay o ya hemos establecido instituciones que nos avalan si realmente esa investigación es válida o no. Ojo, hay otras cosas que van a tocar allí. Intereses políticos, intereses económicos y todo lo demás que van a empezar pero esos son otros temas que vamos a desarrollar más adelante. Sin embargo, existen entonces, la revolución científica necesita de la creación de elementos de normalización institucionales que avalen la investigación para darle justamente eso, el valor que corresponde a esa investigación. Y evidentemente van a proponer cambios en los paradigmas. ¿Ok? Bueno, mis estimados, creo que yo dije que esta tarde iba a ser corto porque habíamos tenido varios inconvenientes. ¿Verdad? Bueno, fue corto. Bueno, mi nombre es Johan Horta Lucena y tiene mi número telefónico 0414-221-1563 y me voy a comunicar con ustedes a través no solamente del teléfono, sino con ese correo que está allí. Dice clase diplomado 1, lo que pasa es que no quise abrir otro correo para la maestría.
Ok, tengo más de 10 correos abiertos y se me hace difícil controlarlos todos. Entonces, bueno, vamos a utilizar este, ya que el diplomado pasó, vamos a utilizar este. Exacto, sí. ¿Alguna pregunta, alguna interrogante, alguna crítica que es importante? Algo que nos diga lo contrario a lo que hemos discutido en el día de hoy, por favor. ¿Alguna sugerencia? Profe, extraordinaria clase, fantástica. Paulina Moreno por aquí. El material de las láminas se puede compartir. Claro, claro. Es que en principio nada de eso es mío. Lo único que es mío son las figuritas y cómo se mueven y todo lo demás. Que me pongo ocioso por ahí. Pero de resto no, Ok, de resto, eso no es nada mío y por supuesto sí se puede compartir el conocimiento que está libre, sin problema. Eh, Se lo envío o lo envío por la cuenta de WhatsApp, que es fácil, bajarlo por ahí, ¿sí? Ok, entendido. Gracias, excelente clase. gracias a ti, Excelente Paulina, clase. de verdad. Gracias. Sí, sí, es el PowerPoint, simple. ¿Alguien más, por favor? Las críticas son necesarias, ¿ok? Nos dice Jenny que por dónde nos hace llegar el material, por WhatsApp o por los correos. Ya Víctor me va a hacer llegar los correos de cada uno y empiezo yo a enviar material por ahí, ¿ok? ¿Alguno más? Antes de que cerremos. Sí, vuelvo a insistir. Vamos a romper el esquema del profesor que dicta clases y lo demás escuchamos. Primero, tenemos la ventaja de que no estamos mucho presenciales, entonces no tenemos al profesor y la intimidación no va a ser válida allí. O sea que podemos hablar y ni siquiera yo voy a saber quién me está hablando, aunque tenga la cámara prendida. ¿Ok? No se preocupen por eso, porque aquí estamos entre compañeros de desarrollo epistemológico. Lo que queremos es que se desarrolle la actividad y que cada uno de nosotros esté satisfecho realmente con los procesos que se están eh, dando en estudios como este, ¿ok? Bueno, si no hay más, muchísimas gracias por la asistencia de aquellos que tuvieron a bien asistir, conectarse y los veremos entonces la próxima semana. Gracias.